nuestra secretaria de Administración y Finanzas, y le voy a pedir a ella que haga la presentación. Espero que se vea con el sol y después contestamos sus preguntas. Gracias. Perdóname. No presenté a Fatlala Cabani, perdón, también secretaria de Desarrollo Económico. Buenos días a todas y todos. Jefa de Gobierno, primero que nada, como ciudadana, quisiera felicitar a la jefa de Gobierno por su tercer informe de Gobierno. Nos ha tocado vivir, le ha tocado a ella estar al frente de la administración de esta maravillosa ciudad en medio de la peor crisis sanitaria y económica que se haya vivido en la época moderna. He sido testigo, y mis compañeros de gabinete también, de que se han tenido que tomar decisiones muy duras, muy complejas, muy difíciles, siempre con la información científica que se tenía en ese momento y siempre pensando en los más vulnerables de esta ciudad, siempre poniendo por delante la vida, la salud y los más vulnerables de esta ciudad. Y por esas decisiones que se tomaron de manera oportuna en su momento, es posible decir ahorita que la ciudad está retomando su curso, está retomando su actividad económica. Me voy a quitar porque se me está cayendo. Estamos retomando el curso de la ciudad, ya prácticamente todos los motores económicos de la ciudad están encendidos. El mes pasado, la siguiente, por favor. Por segunda ocasión en este año, la Ciudad de México liderea la creación de empleos a nivel nacional en términos formales. Se crearon más de 20,000 empleos este mes pasado, que representa el 16.7% de todos los empleos generados a nivel nacional. El dato del empleo es el dato madre en la economía y es un dato que se mueve, por así decirlo, de manera estacional, es decir, depende de la época y depende de las actividades que se generan en cada una de las entidades del país. Por eso, si comparamos el mes de agosto de generación de empleos en la Ciudad de México con los últimos meses de agosto de los últimos años, vemos que es el mes de agosto que más empleos ha generado. Esto lo quiero decir porque da cuenta de que justo los motores que arrancamos en la economía de la ciudad a través del programa de reactivación económica están dando resultados. Los principales sectores que se están reactivando es la construcción, el comercio, transportes. Todavía existen sectores que necesitan reactivarse de manera mucho más expedita, pero que gracias a las medidas que estamos tomando, estamos seguros que en los próximos meses van a tener también buenos resultados. En general, la actividad económica en los últimos 2 trimestres ha sido positiva. Todavía no recuperamos los niveles prepandémicos, pero estamos en la ruta adecuada, como les mencionaba. Y al cierre del primer semestre, como ya ha sido informado en el informe de la jefa de gobierno, la Ciudad de México es la entidad que más inversión extranjera directa captó en el primer semestre del año. Estuvimos captando 3,270 millones de dólares en este primer semestre. Y esto se debe, como lo han reconocido algunas instituciones y en especial el informe del IMCO, por ser la ciudad más competitiva a nivel nacional a pesar de los estragos que sufrimos en términos de la actividad económica en los meses pasados. El comercio ha sido uno de los principales motores que ha reactivado la actividad económica. Les puedo decir que al día de hoy, tanto el comercio al por mayor como la parte del comercio al por menor ya recuperaron los ingresos que se tenían prepandemia. La siguiente. El sector de la construcción también muestra mejorías y sobre todo está generando muchos más empleos y mejor remunerados. Si nosotros comparamos las horas trabajadas en el sector de la construcción, superaron los niveles previos a la pandemia en el mes pasado y se elaboraron cerca de 48,000 horas de trabajo generadas, que esto es superior a lo que veníamos registrando. Por lo tanto, es un sector que también está dinamizando la economía en estos momentos. La ciudad también se está recuperando como uno de los destinos turísticos favoritos del país. Ahorita en la revista Travel and Leisure coloca a la Ciudad de México como la segunda en atracción turística. Y si vemos indicadores que reflejan cómo se va moviendo también el turismo, vemos que, por ejemplo, el aeropuerto de la Ciudad de México ya opera al 80% y se ha dado un crecimiento muy importante en términos de los pasajeros que su motivo de viaje son motivos comerciales. Esos han crecido en más de casi 250% en este mes con respecto al mes previo. La siguiente, por favor. Las MIPYMES, que son los pilares de la economía, aquí está mi compañero, el secretario de Desarrollo Económico, que está haciendo un trabajo excelente en este sector.
se han creado en el último año 11,138. Este dato es el dato que dio la jefa de gobierno en su informe del viernes, pero es un dato muy dinámico y también da cuenta de cómo nos estamos moviendo ahorita en la economía de la ciudad. Al día de hoy, este dato ya se movió a 11,180 y tantas nuevas empresas generadas. Esto quiere decir que día a día se están incorporando a empleos formales más y más personas en la ciudad. Y por último, por instrucciones y por una vocación de la jefa de gobierno, nos ha pedido desde la Secretaría de Administración y Finanzas mantener una política de gasto responsable, austera y de buen gobierno. Y también eso se refleja en los resultados que tenemos en términos de las finanzas públicas de la ciudad. Si bien nosotros venimos de un año muy complejo en el cual hubo una caída importante de los ingresos públicos y que aunado a una serie de gastos extraordinarios que no se tenían contemplado en el presupuesto de la ciudad por motivos de la pandemia, nos presentó una situación económica compleja, cerramos las finanzas públicas de manera sana y las mantenemos ahorita de manera sana. Los ingresos de la ciudad van bien, van muy bien con el cierre de agosto, pero además hemos mantenido la política que ha sido instrucción de la jefa de gobierno de mantener la deuda en términos mucho más sanos que los que se venían manejando. Sí, el compromiso de la jefa de gobierno es entregar la administración pública de esta ciudad con una tasa de endeudamiento real cercana a cero o de desendeudamiento. Al día de hoy estamos reportando un nivel de endeudamiento de un poco más de 90,000 millones de pesos, lo que representa en términos reales, que ese es el dato económico relevante cuando medimos la deuda de una entidad, en términos reales representa un desendeudamiento real del 3,7%. Esto es en concordancia con toda la política de austeridad y de gasto responsable de parte de la jefa de gobierno. Muchísimas gracias. Bueno, pues esta es la información. Los datos más relevantes es la recuperación del empleo formal. En segundo lugar es el incremento en el número de negocios o de pequeños negocios que se están incorporando gracias a las facilidades administrativas que estamos dando. Es la única entidad que con solo registrarte en una página de internet es suficiente para poder abrir un establecimiento mercantil y a todas las facilidades también que se están dando en términos administrativos. Entonces, va a la ciudad y en próximos días tenemos la reunión con los empresarios que están apoyando a la ciudad, este grupo de empresarios que se incorporó para poder dar ya pronto también una reunión conjunta, los distintos resultados que hemos venido obteniendo en los distintos sectores que impulsan la economía de la ciudad. Esta sería la información de hoy. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Juan Raimundo Hernández de Diario Basta. Sí, buenas tardes. Dos preguntas. La primera sobre el tema. ¿Cuántos empleos ustedes están estimando que se van a poder recuperar y ya, digamos, a raíz de la pandemia? Y lo más importante, ¿cuánto estamos hablando de generación de recursos precisamente para programas sociales derivados de toda esta reactivación económica? Sea la primera. Y la segunda, de una vez pasando para no quitar mucho tiempo, hoy en la mañana el senador del PAN, el coordinador de los senadores, Julen Rementería, pues está acusando al gobierno capitalino y al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de esta situación de los médicos cubanos, de un pago de 255 millones de pesos para traer a 585 médicos. Hay un tono incluso, pues podríamos decir, discriminatorio hacia estas personas, hacia esos médicos que vinieron a ayudar a los mexicanos en la pandemia. Queríamos saber su postura referente a estas acusaciones y bueno, sobre todo que esto está atacando precisamente a personas que vinieron a ayudar a los mexicanos y que mostraron sus lazos de solidaridad. Sería todo. Muchas gracias. Sí, claro. En el primer caso, una parte que aún no termina de recuperarse es el empleo que está asociado a oficinas, sobre todo lo que tiene que ver con trabajadores pues de todos los servicios asociados a las oficinas, limpieza y algunas otras actividades.
Con la apertura de las oficinas estamos esperando que a lo largo de este año se recupere esa parte del empleo que aún no había sido recuperado. Entonces esperamos hacia final del año poder tener la recuperación y además con la política que se ha hecho a nivel nacional de establecer criterios para el outsourcing, como se llama, o de empleo de servicios de este tipo, que en realidad pues generaba grandes irregularidades. Estamos esperando pues que, como normalmente ocurría, que a final del año se despedía a las personas y después se volvía a incorporarlas a principios del año, pues que este año sea mucho menor de lo que fue en los años anteriores. Entonces, esa es la parte del empleo que nos faltaría recuperar y esperamos que con la apertura de oficinas que ya se hizo, se esté recuperando a lo largo de este año. Lo segundo, siempre fuimos transparentes, en este caso, al revés, ustedes saben que una de las actividades más importantes que ha desarrollado Cuba pues es precisamente la medicina. Y no hay nada, absolutamente nada que esconder, fueron distintos profesionales de la salud que vinieron a México a apoyar, fueron 2 periodos en donde estuvieron tanto principalmente en la Ciudad de México, aunque también en otras entidades, y con todo gusto podemos darles toda la información, creo que ya la Secretaría de Salud lo hizo, cuántos médicos, enfermeras, especialistas se incorporaron pues a salvar vidas en nuestra ciudad. No hay nada que esconder. No hay absolutamente rechaza nada que esconder, es categóricamente pues no sé, esta búsqueda de encontrar o de buscar donde no hay protagonismo. absolutamente nada, pues es este vínculo que ellos tienen con la derecha más derecha de la derecha de la derecha, y están buscando que haya algún tema con relación a esta solidaridad que recibimos por parte de los médicos cubanos. Por supuesto que se les pagó, no fue gratuita esta solidaridad, se les pagó a los médicos igual que se les paga a los médicos mexicanos, y se hizo un convenio totalmente oficial, establecido claramente, y por supuesto está la información disponible, y al revés, nuestro agradecimiento a todos aquellos que ayudaron a salvar vidas en los momentos más difíciles de la pandemia. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con Carlos Guzmán de ABA Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora? A todos y todas, buenas tardes. 2 consultas. La primera, si nos puede hablar en cuanto al tema macroeconómico, hablaba de las variables, de la cuestión de la construcción que jala a muchas industrias secundarias y del tema del comercio, que ya lo vemos aquí en el centro histórico. Si nos puede hablar en el caso, bueno, aprovechando que está usted, doctora, en el uso de la palabra, del crecimiento económico que se estima. Decía en su informe de gobierno que es la entidad que más crece en el país y ha recuperado, como decía la funcionaria, lo que es el total de empleos que se perdieron durante la pandemia. ¿Cuál sería el crecimiento económico si a nivel nacional se prevé que sea un 6.2%, doctora? ¿Quieres contestar? Sí, estamos considerando un crecimiento similar al que se va a registrar a nivel nacional, tomando en cuenta que los sectores que faltaba por reactivarse ya en este momento se han reactivado, y como señala la jefa de gobierno, estamos esperando una recuperación importante de la parte de empleo ligada a oficinas y servicios conexos ligados a eso. Con eso estamos seguros que seguiremos por la ruta del crecimiento económico de la ciudad. Aprovechando que está en el uso de la palabra, la recuperación salarial, ¿en cuánto sería aproximadamente? Ya se eliminó lo del tema del outsourcing. ¿Cuál sería la recuperación en cuanto a porcentaje de salarios que se están en promedio pagando en la Ciudad de México? Es variable dependiendo de los sectores, pero por ejemplo en el sector de la construcción, que es uno de los sectores más dinámicos de la economía, bueno, uno de los sectores principales de la economía de la ciudad, estamos registrando números importantes de crecimientos salariales comparado con otras entidades de la República, como lo señalaba. Si quieren poner la presentación, ahí viene el dato exacto, Pero en términos comparativos, lo que está ocurriendo en los sectores dinámicos, sea construcción, sobre todo, por ejemplo, en el sector del comercio, que representa el 16% del Producto Interno Bruto de la ciudad, los niveles de ingreso ya al día de hoy, tanto para comercio al por mayor como para comercio al por menor, ya están a nivel de los que estaban prepandemia.
Y en términos de remuneraciones a los trabajadores, los sectores más sensibles, como puede ser el de la construcción, también a nivel comparativo contra el resto de las entidades federativas, las remuneraciones se están recuperando dentro de la actividad en la ciudad. ¿Serían los mejor pagados los trabajadores de la Ciudad de México? En este momento sí, es uno de los mejores pagados. Gracias. Y la segunda, doctora, el día de ayer se dio un tema lamentable en Salamanca, Guanajuato, por ahí un tema de que no se había dado hace mucho tiempo, lo que es un regalo explosivo bomba, se atribuye a un cártel, Jalisco Nueva Generación. Preguntarle si en el tema de la seguridad de la Ciudad de México se va a reforzar algo respecto a ese tema, doctor. No hay algún plan en especial, sino en general los planes de inteligencia que realiza tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana como la Fiscalía General de Justicia. Gracias, doctora. Buenos días para todos. Continuamos con Georgina Olson, de Grupo Imagen. Buenos días. Bueno, preguntarle, el 7 de septiembre, cuando se presentó el sismo en la ciudad, hubo un problema en la línea 2 de cablebús. Recordará usted que hubo una falla y no se iniciaron las plantas de emergencia. Al día siguiente usted comentó que habría una sanción para la empresa Leitner. Preguntarle si esta sanción ya se llevó a cabo. Sí, creo que anda por aquí el secretario de Movilidad. No sé si quieras, Andrés, explicarlo. Recuerden que el primer año en las 2 líneas de cablebús opera la empresa que construye, fue parte del proceso de licitación, y en esta operación empieza a haber una transferencia de conocimiento al servicio o al sistema de transportes eléctricos, que será quien operará las 2 líneas de cablebús. Entonces, le doy la palabra a Andrés. Buenos días. Efectivamente, el día de ayer, a las 6:53, hubo un paro en la operación del bucle A de la línea 2. Perdón. Sí, estamos en el proceso administrativo para aplicar la sanción. La sanción está basada en las pérdidas que tiene para la ciudad el paro que tuvo la línea. ¿Se tiene contemplado a cuánto ascenderá esta sanción o de qué tipo será la sanción? Sí, es una sanción económica de más de 100,000 pesos. Más de 100,000 pesos. Así es. ¿Y qué día se sabrá las cifras? Con mucho gusto lo anunciaremos una vez que tenemos todo el proceso administrativo. Les damos la información. Eso con respecto al 7 de septiembre. Y con respecto a lo que ocurrió el día de ayer, ¿habrá una nueva sanción? ¿O qué Así medidas es, se también se tomarán? aplicará una sanción basada en los mismos cálculos y se hace conforme al contrato, porque el contrato, como decía la jefa de gobierno, considera el año de operación. Entonces, lo que sucedió ayer es que a las 6:53 hubo un paro en el sistema, en el bucle A, es decir, entre Constitución de 1917 y Jalpa. La razón del paro fue un daño en el sistema de comunicación entre el control central y el bloqueo de los frenos. Eso hizo que los frenos se mantuvieran bloqueados, por lo tanto las personas estuvieron seguras y todo el sistema estuvo seguro todo el tiempo que estuvo detenido. Se hizo el cambio de este sistema de comunicación y con eso reanudó operaciones el servicio, terminó la noche, digamos, con su servicio normal a partir de alrededor de las 8:43 y hoy en la mañana también ha estado operando de forma normal. ¿Qué garantía tienen los usuarios de que si vuelve a ocurrir, sí va a funcionar la planta de emergencia? Se está haciendo sobre todo una revisión de los protocolos de cómo se atiende a los usuarios y de la revisión, evidentemente, de todos los sistemas. Nuestra exigencia a la empresa operadora es que este tipo de desperfectos no pueden suceder y tienen que mantener la disponibilidad del sistema, como ha sido en promedio, arriba del 99%. Es decir, de 123 horas que opera a la semana, en términos generales está arriba del 99% la operación. Muchas gracias. Gracias. Nada más una pregunta más a la jefa de gobierno sobre el tema de reconstrucción. Ayer sacamos un reportaje sobre Tlalpan 550, donde narrábamos que a 4 años del sismo la empresa Pontix no ha entregado un plan integral de rehabilitación. Entrevistamos a Yabneli Maldonado y nos explicó que el Instituto de la Seguridad de las Construcciones está revisando el plan integral de rehabilitación y que por eso no ha llegado a los vecinos. Sin embargo, los damnificados no están conformes por 2 argumentos centrales. Uno dice, llevan 4 años, no tienen plan integral de reconstrucción y tienen mucha desconfianza porque es la tercera empresa que toma el caso, ¿no? Preguntarle
¿qué posibilidades hay de que se les entregue este plan integral de rehabilitación? Sí, Tlalpan 550 es uno de los, no solo es un edificio, son varios edificios, una de las unidades de mayor complejidad que hemos tenido en la reconstrucción por varias razones. La empresa que construyó tiene una denuncia penal en la Fiscalía General de Justicia, y lo que se le está exigiendo por parte del gobierno es que pague toda la reconstrucción. Es una denuncia penal por fraude. Ese es el primer tema. No puede ser que un edificio que se construyó 6, 7 años antes, o un grupo de edificios que se construyeron 6, 7 años antes del sismo, tuviera los problemas que tuvo, las fallas que tuvo, particularmente en la zona de escaleras y algunas otras. Ese es lo primero. Lo segundo, esta reconstrucción inició antes de que nosotros llegáramos. La reconstrucción en el anterior gobierno lo que hacía es que se le daba todo el recurso a la administración. Se le dio un recurso muy importante de muchos millones de pesos a la administración y no avanzó como debería de haber avanzado, por lo cual también hay una denuncia de los propios vecinos a esa administración. El tercer tema es que se hizo una revisión integral de realmente cuál era la forma de reconstruir los edificios, de tal manera que pudieran estar adecuados a la nueva norma de construcción. Entonces ahí inclusive se está haciendo un pilotaje adicional, y además en las paredes y en los cubos de las escaleras. Entonces es, digamos, uno de los más problemáticos, si no es que el más problemático, pero por supuesto la Comisión de Reconstrucción tiene que dar toda la información a los vecinos, porque finalmente pues ellos son quienes ejercen los recursos de acuerdo al esquema que hemos planteado. Muy rápidamente, hay algunos departamentos que están inundados porque en el proceso de rehabilitación en la Torre BI se quitaron ventanas del piso 16, ya se les inundaron, se les arruinó techo, piso, ventanas, y están muy preocupados de que pues les regresen sus condominios como estaban originalmente, ¿no? Sí, pues vamos a dar una instrucción ahí a la comisionada de la reconstrucción para que pueda reunirse lo más pronto posible con los vecinos y se puedan dar las garantías y que haya la reconstrucción lo más pronto posible. Ha sido complejo, repito, inclusive por el propio diseño de la reconstrucción que requieren estos edificios. Muchas gracias. Continuamos con Emanuel Morales de Multimedios. Solo para que tengan una idea, esa reconstrucción cuesta 300 millones de pesos. Por eso estamos exigiendo que la pague quien hizo los edificios, pues no puede ser que sea con recursos públicos. Hola, ¿qué tal, doctora? Muy buenas tardes a todos. Quisiera preguntarle sobre estos cambios que hay en su gabinete a pues, la mitad de su administración. Si nos podría ahondar un poquito acerca de ellos. Sí, bueno, en algunos casos fue decisión de la secretaria o secretario, y por otro lado, pues estamos fortaleciendo ciertas áreas que consideramos son importantes hacia la segunda parte del sexenio en donde vamos a estar en el gobierno. Sobre la llegada de Rafael Gregorio Gómez a la SEDUBI, ¿va a influir en algo el Plan General de Desarrollo y el Programa de Ordenamiento Territorial? No, Rafael viene trabajando desde que llegamos a la administración, conoce muy bien cuáles son los planes, es un hombre honesto y ha venido trabajando vino trabajando junto primero con Ileana Villalobos y después con Carlos Ulloa en el ordenamiento de la SEDUBI, en que evitáramos cualquier esquema que se presentó en años anteriores de corrupción, y por otro lado, pues esta reactivación económica de la cual él está enterado, los sistemas de actuación por cooperación y los esquemas que estamos utilizando para reactivar la construcción en la ciudad. Esta mañana los alcaldes de la oposición de la UNA comentaron que estos cambios, bueno, pues a unos días de que ellos ingresen a sus alcaldías, pues les podría representar ciertas cuestiones, sobre todo con Carlos Ulloa, que podría parecer un gestor político de los programas sociales. ¿Qué les comentaría, jefe? Pues que no son, es decir, son cambios del gobierno de la ciudad, no tiene absolutamente nada que ver con las alcaldías, son para fortalecer el trabajo del gobierno de la ciudad, no tiene que ver con los nuevos alcaldes. ¿Va a haber trabajo institucional con los alcaldes por parte de estos secretarios? Siempre ha habido, como lo hubo, para comentarles, quien invitó a los nuevos alcaldes y alcaldesas al informe de gobierno fui yo, como jefa de gobierno. Entonces esa va a ser la razón, que mejor
yo pienso es importante que se pongan a trabajar ya en sus planes de gobierno para los siguientes 3 años. Finalmente, muy brevemente, sobre la vacunación de Xochimilco, ya viene la segunda dosis. Eduardo Clark comentó que tenían como tiempo máximo el 30 de septiembre, que es la próxima semana. ¿Está garantizada la segunda dosis de Pfizer para los habitantes de Xochimilco de 18 a 29? Sí, no recuerdo ahora si Xochimilco fue Sputnik o Pfizer. AstraZeneca. Pfizer. De Pfizer, De sí, 18 a sí está 29. garantizada. ¿Está garantizada? Sí, estamos hablando con el Gobierno de México. El Gobierno de México tiene una política muy clara y es buscar vacunar a todos con primera dosis. Pero cuando se cumple el plazo de la segunda dosis, pues vacunar a quienes fueron vacunados. Gracias. A quienes fueron vacunados con la primera dosis, es decir, que no pase el tiempo de lo que establece cada una de las marcas de vacunas. Última pregunta de Israel Zamarrón, de Forbes México. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes a todos. Primero, preguntarle sobre el tema de reactivación económica, saber qué va a representar para la Ciudad de México el tercer trimestre del año, que suele ser muy importante. Viene el desfile de Día de Muertos, viene el Gran Premio de Fórmula 1, viene la temporada de decembrina, es decir, la actividad siempre se suele reactivar o dinamizar en esta temporada. Saber cuál podría ser el impacto también para alcanzar pues, los niveles prepandemia y sobre todo con todas las cifras y contexto que nos ha expuesto en ese momento. Ponerles un ejemplo, por lo que nos dicen los organizadores, estos eventos o grandes eventos que se realizan en la ciudad ya están vendidos todos los boletos. Eso significa pues que va a haber una reactivación del turismo muy importante. Entonces, que es una de las actividades que aún, por ejemplo, cuando en las plataformas digitales ya hay un porcentaje de ocupación importante, en los hoteles todavía sigue pues alrededor del 40% durante este verano, que pues es muy bajo. Entonces, este último trimestre con estas actividades va a reactivarse el turismo, estamos seguros. Respecto a la industria musical, también ya se anunció un festival importante que se va a realizar en los próximos meses. También son meses en los que suelen realizarse conciertos pues, internacionales, ¿no? Que vienen bandas internacionales que también implican todo un impacto económico para la gente que trabaja en este sector. Saber si va a haber, cómo se va a nutrir la agenda económica de la industria musical para fin de año. Sí, vamos a presentar ya pronto tanto las actividades masivas que se van a reactivar, como una campaña especial de turismo que estamos haciendo. Como saben, hay varias novedades que hay en la ciudad, relacionadas particularmente con los 7 siglos de historia. Están las ventanas que conocieron hace poco, que se abrieron, por ejemplo, con el Huitzonpantli, el juego de pelota, el templo de Hécatl, que es un atractivo turístico muy importante, particularmente Huitzonpantli. Por otro lado, vienen distintos, no sé si ya lo anunció el Gobierno de México, lo anunció en su momento el presidente, distintos códices, réplicas que en su momento la esposa del presidente, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, fue a gestionar, están por llegar a la ciudad y se van a exponer, y eso es un gran atractivo turístico también que tiene que ver con Tenochtitlan y la caída de Tenochtitlan y todos los códices y mapas que se hicieron posteriores a la caída de Tenochtitlan o los 500 años de resistencia, como le llamamos ahora, porque la mayor parte de lo que sabemos de México o de Tenochtitlan en su momento, llamamos México Tenochtitlan, se hizo posterior a la caída, por ejemplo, en el Colegio de Santa Cruz. Entonces, muchos de esos códices vienen ahora y es un atractivo turístico muy importante. Los mexicas o aztecas son muy reconocidos en el resto del mundo y es un atractivo, y sobre eso vamos a basar una parte muy importante de la campaña turística. ¿Eso cuándo estará disponible en exposición Ya en la ciudad? la próxima semana. Perfecto. Y un segundo tema, y por último también, justamente el 15 de septiembre se publicó la licitación para renovar Ecobici, este proyecto que había anunciado ya desde 2019. En este planteamiento se cambia el modelo financiero de Ecobici un poco para dinamizar también la ampliación de las estaciones y de las unidades, llegar a 10,000 bicicletas. Se va a permitir patrocinio, colocar patrocinio y un modelo de publicidad para que la empresa operadora pueda obtener financiamiento para poder operar, ¿no?, el sistema sin que le cueste a la ciudad. Eso va a implicar un PATR de Secretaría de Administración y Finanzas, saber si la publicidad será en la totalidad de las estaciones, 687 estaciones, en la totalidad de las bicicletas, cómo va a estar este esquema y sobre todo si habría restricciones en zonas como Centro Histórico o Reforma, que son zonas patrimoniales.
Sí, por supuesto se va a cumplir con toda la normatividad y le digo a Andrés para que conteste con más detalle. Gracias. Sí, efectivamente hay un cambio, como ya mencionabas. No hay publicidad en todas las áreas restringidas de patrimonio histórico, entonces eso quiere decir que no es en la totalidad de las estaciones. Los espacios que se consideran de publicidad son donde ya había publicidad, entonces más bien son casos donde cambia, digamos, el PATR en este caso porque ya se iba a vencer o lo que fuera. Y en estaciones que están fuera del área patrimonial es donde se permite el patrocinio. En PATRs que de todas maneras ya se otorgan porque es donde las estaciones están bajo PATRs cada una de las estaciones. ¿El PATR establecerá algún tipo de contraprestación económica o en especie para la ciudad? La inversión justamente de la infraestructura, porque el chiste es no aumentar los costos para la ciudad. Perfecto, ok. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Concluimos con la conferencia de prensa. Buen día. Cualquier queja se va